Voy a hablar de cultura. La cultura es la sonrisa, dice León. Creo que hablar de este derecho, pero también en este bloque donde se menciona trabajo, donde se menciona salud, es una muestra más que importante de que esta convención viene no solo a pensar en nuevos derechos, en nuevas realidades, en nuevos esquemas de poder, nuevas instituciones, sino también a pensar en cómo actualizar lo existente en el marco de una Constitución que tiene más de 60 años y que también por eso requiere repensarse, modernizarse, entender que los tiempos quizás han cambiado y los conceptos también se han ampliado, y creo que es una muestra más de la intención de esta convención de profundizar en un derecho tan importante para toda nuestra provincia. Porque la cultura, señor presidente, la cultura no puede ser vista como un lujo o como un gasto, sino que la cultura en definitiva tiene que ser pensada como un derecho fundamental, como un derecho humano, hasta incluso, si se quiere, en términos instrumentales, como una herramienta para la garantía del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo de vida. Y creo, señor presidente, que en nuestra provincia hemos dado ejemplos históricos, pero también ese ejemplo lo estamos dando al día de la fecha con una gestión del Gobierno de Unidos que pone a la cultura en una jerarquía importantísima en nuestra nación. Sabe, señor presidente, que hoy la provincia de Santa Fe tiene uno de los únicos 3 ministerios de cultura que han quedado en pie en toda la Argentina, y eso no es menor, es darle un rango importantísimo a esa idea de la política cultural como base para la transformación social. Porque la cultura en definitiva es el alma viva de nuestro pueblo, es esa identidad que motoriza día a día esa diversidad y esa vida santafesina. Producto de varias reuniones, de encuentros que hemos tenido en las distintas audiencias públicas y reuniones con distintos actores sociales y de la cultura, hemos logrado consolidar un texto que creo yo va acorde con aquello que establecen los instrumentos internacionales en el marco de esa actualización que mencionaba, porque en definitiva tiene el mismo espíritu que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en definitiva es poder hacer un reconocimiento explícito de ciertos principios que estamos consagrando. Uno de ellos, señor presidente, que creo yo de los más importantes, es la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Y en un momento donde, como se mencionó en artículos anteriores, parece que está de moda el desarrollo de los discursos de odio, el hecho de la discriminación al distinto simplemente por el hecho de ser distinto, valga la redundancia. Creo que hablar de diversidad cultural y de ese diálogo intercultural es poner en valor esa diferencia, porque en definitiva esa diferencia es la que nos permite ganar riqueza cultural de nuestra provincia. Y creo yo que en una provincia con una diversidad cultural que va desde el sur hasta el norte de nuestra cuña boscosa, desde la costa hasta la pampa húmeda, desde la ciudad hasta el campo, que va desde sus comunidades migrantes, de sus comunidades afrodescendientes, de sus comunidades y sus pueblos indígenas. Creo que esa diversidad cultural es la que nos hace en este gran crisol santafesinos y santafesinas. Pero también el principio de la libertad de creación y de expresión artística, porque en definitiva la censura y la persecución no posibilitan el desarrollo de una libertad para todos y para todas. Y esa libertad solo existe cuando florece también la cultura. Y otro principio que me parece importante tiene que ver con el patrimonio entendido como un hecho y como un derecho colectivo, porque el patrimonio cultural, que lo componemos todos y todas, que es material pero también inmaterial, es un derecho para el hoy, pero también para las generaciones del futuro. Y este artículo también viene a democratizar el acceso a la cultura, un concepto tan importante porque pone el énfasis en la identidad comunitaria, porque la cultura no es solo un show, un espectáculo público o privado, o una actividad en un barrio, que por supuesto que son importantes todas esas manifestaciones, pero lo más importante es esa identidad comunitaria que existe, que coexiste y que en definitiva tiene que ver con nuestras prácticas, con nuestros valores. Desde el momento en que un santafesino se levanta, se toma un mate, se va a trabajar, vuelve, se sienta en la mesa con la familia, llega el domingo, nos comemos un asado. Bueno, todo eso, señor presidente, es parte de nuestra cultura y en definitiva es lo que nos permite sentir lo humano en nuestra vida. Y creo yo que también a esa cultura se le suma un tejido muy enriquecedor
de instituciones, de actores que coexisten más allá de la política cultural del Estado. Me refiero a las colectividades, a las organizaciones sociales, a los centros culturales independientes, murgas, peñas, cooperativas y compañías artísticas, grupos de trabajo comunitarios, festivales regionales, que en definitiva son quienes sostienen, sobre todo en los momentos de crisis, ese tejido y esa cohesión social. Y creo yo que el Estado debe posicionarse, y es lo que estamos hoy haciendo, darle ese carácter institucional, con programas que fomenten y que acompañen esa cultura que ya existe. Hoy tenemos programas como Barrio Cultura Cotidiana, como Resuena, como nuestros espacios socioculturales, como los museos, que los habitan miles de personas, gracias no solo a una voluntad política de un gobierno de turno, sino centralmente al compromiso enorme de sus trabajadores y sus trabajadoras. Pero también existen las bibliotecas populares, que en esto hemos acordado con los distintos bloques que vamos a estar acompañando, que son importantísimas y por eso hay que darles un reconocimiento histórico, porque tienen un valor fundamental que debe ser reconocido. Y por último, como hablamos de este acceso democrático a la cultura, no podíamos no contemplar en este artículo la importancia de los sitios de memoria, de los espacios de memoria, que forman también parte de nuestro patrimonio cultural, porque tenemos una provincia y un país aún herido por una generación que quizá no fue la mía, pero que tuvo que sufrir ese golpe institucional que tanto nos afecta hasta el día de hoy. En definitiva, necesitamos estos espacios, necesitamos estos archivos justamente para reivindicar una vez más en nuestra provincia la memoria, la verdad, la justicia. Y este artículo es innovador y es vanguardista porque también construye un compromiso con la inclusión social, con la equidad territorial, para que no exista barrio, para que no exista pueblo, para que no exista ciudad y territorio sin cultura. Y con la articulación público-privada, porque a veces es un error entender que la política cultural va en contra de la producción o de los recursos del erario público o del contribuyente, como seguramente se va a plantear en unos instantes, porque en definitiva la cultura también puede convertirse en industria, y esa industria existe y es potencial en nuestra provincia. ¿Sabe usted, señor presidente, que por cada peso que se invierte en la industria audiovisual se recuperan, se multiplican 5 pesos de esa inversión? Porque cuando la cultura llega, cuando una película se graba en una ciudad, en una localidad, la comunidad se pone de pie. Se activa la economía, se activa la gastronomía, la industria textil, los trabajadores, los actores, ¿por qué no el turismo? Y en ese sentido es central este rol del Estado en clave del fomento y de la sostenibilidad también de los proyectos culturales en territorio, porque suele ser la cultura la primera variable de ajuste. Lo estamos viendo y lo vimos a nivel nacional. Para que eso no suceda, este reconocimiento institucional nos permite entender que sin democracia no hay cultura y que la libertad real no puede escindirse de la capacidad de crear y de expresarnos, porque en definitiva es lo único que nos hace humanos. Gracias. Gracias, convencional Sbegliati.